En el siglo XIII, los mongoles surgieron de su aislada patria y formaron uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. Aunque tenían fama de simples guerreros, la familia gobernante mongola pronto se convirtió en el clan más rico y poderoso de la tierra. Al mudarse de tiendas de campaña de fieltro a su gran ciudad palatina en Karakorum, la corte mongola escondió todo tipo de oscuros secretos. La sangre es un gran problema en la historia de Mongolia. Según las tradiciones mongolas, el derramamiento de sangre en el suelo al matar o ser asesinado haría que la víctima no existiera en su versión del más allá. A la persona que murió no se le permitiría convertirse en antepasado. En esencia, se convertirían en nada. Si se derramaba sangre real, se creía que precedería a terribles desastres naturales. Debido a esta creencia, a medida que los mongoles expandían su territorio, encontraron formas inventivas y terribles de ejecutar a los gobernantes que se oponían a ellos o incluso a las personas ocasionales que se consideraban destructivas para la familia real. Pisoteado por caballos. Una de las formas empleadas por los mongoles fue utilizada por el nieto de Genghis Khan, Ulegu, quien mientras saqueaba Bagdad enrolló al califa al-Musta'sim en una alfombra y luego hizo que sus hombres lo pisotearan hasta la muerte con caballos. Ahora, los historiadores contemporáneos de la época tienen relatos diferentes. El historiador Atamalik Jubayni afirma que fue arrollado y golpeado hasta la muerte con los puños en lugar de con caballos. La sangre no debe haberse derramado porque Ulegu pudo gobernar con cierto éxito el Kanato hasta su muerte en 1283. Ser cocido. Otra forma en que los mongoles se despacharon de un enemigo fue mucho más espantosa. Toregene Khatun era la viuda del sucesor de Genghis Khan, Ogodei Khan. Ella asumió el poder después de la muerte de su esposo y elevó a su esclava, una mujer llamada Fátima, a un puesto en el gobierno mongol. Toregene gobernaría con su confidente a su lado, para disgusto de sus hijos, quienes sintieron que debían haber sido elevados por encima de una esclava. Sería su propio hijo Guyuk quien inevitablemente la sacaría del poder. La terrible experiencia de Fátima fue pública y mucho peor. Después de días de interrogatorios, palizas y quemaduras para demostrar que había hechizado a Toregene, los orificios de Fátima fueron cosidos y envueltos con fieltro para asegurar que la sangre no tocara la tierra. Después de esto, fue arrojada a un río mientras aún estaba viva. La esperanza era mantener sus fluidos corporales contenidos dentro de su cuerpo para no contaminar el río. Lucha libre hasta morir. Las ejecuciones de compañeros mongoles también siguieron prácticas muy específicas e incruentas. Para que un mongol deseara derramar la sangre de otro mongol, la ofensa debía ser tan grave que no querían que esta persona existiera más allá de la muerte. Una de las ejecuciones sin sangre más populares fue la del combate de lucha libre. Esto proporcionaría un elemento simbólico de autodefensa para el delincuente o incluso algún tipo de intervención espiritual para decidir el destino de uno. Pero el final siempre fue premeditado. Después de unos momentos, la persona sería levantada en el aire y su espalda rota al ser golpeada generalmente sobre la rodilla del ejecutor o sobre una roca cercana. En muchos casos, el cuerpo se dejaba donde caía como una forma de entierro al aire libre, en esencia devolviéndole a la tierra. Confinado en una caja. Incluso en la era moderna, las prisiones de Mongolia son conocidas por sus duras condiciones y crueles castigos. Aunque la nación se ha desarrollado un poco desde que dejó de ser un estado satélite soviético a principios de la década de 1990, su sistema penitenciario aún está atrapado en la noche de los tiempos. Hoy en día, los miembros más pros de la sociedad son maltratados con largas sentencias dictadas por delitos aparentemente menores. Mongolia todavía está repleta de centros de detención diseñados para personas en espera de juicio. El problema es que estas instalaciones son incluso más peligrosas que las cárceles normales para delincuentes. En 1918, Roy Chapman Andrews visitó Urga, Mongolia, y fue a la cárcel del pueblo. Lo que encontró se convirtió en materia de leyenda. Andrews se sorprendió al descubrir que los reclusos estaban efectivamente atrapados en ataúdes.
Los prisioneros fueron metidos en cajas de madera de 1 por 1,5 metros, guardadas en las oscuras mazmorras de Urga. La prisión estaba rodeada por vigas afiladas y los cautivos recibían comida a través de un agujero en la caja. Las raciones que recibían eran escasas, por decir lo mínimo, y sus desechos humanos se lavaban cada 2 o 3 semanas. Las celdas eran tan pequeñas que los presos no podían acostarse o sentarse correctamente y, para empeorar las cosas, estaban esposados. Estas cajas supuestamente eran para personas en espera de ejecución, pero un alto porcentaje de ellos murió en sus ataúdes prefabricados. Las temperaturas en Urga descienden bajo cero en invierno, por lo que era habitual que los reclusos murieran de frío. Si vivían lo suficiente, sus miembros se atrofiaban por falta de movimiento. Aplastamiento. Un ejemplo de esta práctica se produjo en 1223, cuando uno de los generales más efectivos del Khan, Subutai, derrotó a una fuerza dirigida por príncipes de Kiev. Los mongoles se enfurecieron nuevamente y sintieron que su honor estaba manchado por los príncipes de doble trato que anteriormente habían ejecutado a sus emisarios que pedían la paz. Esta vez, la muerte sin derramamiento de sangre de los mongoles tomó esta forma. Construyeron una enorme plataforma de madera. Los príncipes yacían debajo de la estructura mientras los generales bailaban y comían un enorme festín en la parte superior, mientras los príncipes morían aplastados. El mismo Genghis Khan ordenó que un gobernante Tangut capturado pasara a llamarse Chidurku, leal, antes de ser aplastado, para que su espíritu se viera obligado a servir a los mongoles en el más allá. Plata fundida. Habiendo unificado las tribus, el primer gran paso fue subyugar al imperio chino del norte de Jin. Mientras emprendía esta empresa, Genghis Khan envió una caravana comercial de 500 hombres al imperio de Khwarezm para establecer vínculos. La caravana comercial fue saqueada por Inalchuk, el gobernador de la ciudad de Otar, y aunque la paz había sido inestable, los mongoles no tenían la intención de atacar, pero esta acción los enfureció. En 1219, su ejército móvil a caballo irrumpió en Khwarezmia. En 2 años, el imperio de 200 años había sido borrado del mapa y el 25% de su población había sido pasada a espada. Cuando los mongoles capturaron a Inalchuk, que era miembro de la familia real, encontraron un método de ejecución que consideraron adecuado para sus crímenes contra ellos, sin romper sus reglas de derramamiento de sangre. Vertieron plata fundida en sus ojos y oídos para recompensarlo por su codicia y burlarse de su obsesión por la riqueza.